Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos ahora a la tercera semana de la diplomatura en Economía Social y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Catamarca, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. En este módulo 4, donde vinculamos la economía social con las formas de intervención, las maneras de intervención, la intervención social en economía social. Y hoy nos toca precisamente trabajar sobre las cuestiones, empezamos a meternos en las cuestiones centrales de la intervención, y hoy lo que vamos a ver es una introducción a la educación popular como una metodología de intervención en economía social. Primero vamos a hablar un poquito de qué es la educación popular. Básicamente lo que vamos a decir es que la educación popular es una corriente de la pedagogía que surge muy fuerte acá en América Latina. Eh, digamos que sus orígenes están en Simón Rodríguez, quizás, el maestro de Simón Bolívar, y que tiene su punto más importante en el educador brasilero Paulo Freire. Paulo Freire, entre los años 50 y los 90, hasta su muerte, a fines de los 90, desarrolla un amplio programa de educación, lo que podemos llamar educación popular, o también pedagogía crítica, eh, pedagogía liberadora también, y que se basa en la idea de que la transformación social tiene que ver con el aprendizaje y el aprendizaje tiene que ver con la transformación social. Nosotros lo primero que está en el apunte, que lo primero que podemos ver es la idea de un espacio. ¿Cuál es el espacio de interacción? ¿Cuál es el espacio de intervención en economía social? O que podemos entender como espacio de intervención. Lo que vamos a plantear, como lo hubiera planteado Paulo Freire, es la idea del taller. La idea del taller como una analogía. Es decir, bueno, un espacio de interacción entre las personas eh, este, mm, tendría que tener la forma de un taller en el que aprendices y maestros desarrollan una actividad de producción, de creación, de construcción. Este, y donde, va a decir Paulo Freire también, los que enseñan aprenden y los que aprenden enseñan. O sea que todos enseñamos y aprendemos a la vez. Eh, entonces, el taller como la idea de el espacio que tenemos que crear cuando estamos interviniendo, tiene que ser un espacio de trabajo, tiene que ser un espacio donde todos trabajamos, no solamente el docente trabaja, también los alumnos tienen que trabajar, o digamos de otra manera, los aprendices tienen que trabajar, el maestro trabaja y los aprendices trabajan, y tienen que trabajar juntos, y trabajando juntos van a transformar la realidad. Eh, entonces, por un lado, vamos a ver al economista social como un actor externo, podría ser también un actor interno, pero vamos a pensarlo como un actor externo por ahora, y las trabajadoras y los trabajadores populares como un actor interno, y que a través del diálogo, del diálogo de saberes, podríamos decir, van aprendiendo mutuamente. La idea es que en este diálogo de saberes, los sectores populares, las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, de la economía, lo que llamamos economía, digamos, el espacio de la economía popular, puedan eh, comenzar o
o sea, un espacio abierto a que puedan decir su palabra, es decir, puedan expresarse, puedan desarrollarse a partir de las palabras, los gestos, y a partir de eso puedan construir los conceptos y las ideas que van a llevar adelante a la transformación de la realidad. Por lo tanto, podemos decir que, digamos, por este motivo y también porque la idea es aprender la realidad, objetivarla, eh, para transformarla, para poder transformarla, podemos decir por esto que la educación popular es un trabajo, digamos, político, profundamente político, de transformación de la sociedad, donde hay, digamos, en procesos que son participativos, en procesos donde las personas pueden expresar sus ideas, su subjetividad, pueden eh, construir los conceptos, eh, eh, digamos, desde las realidades concretas, construir conceptos que pueden ser intercambiados en procesos de diálogo. Eh, Esto entonces, el taller es este espacio de intervención. Nosotros vamos a pensar la intervención en economía social como un espacio de taller, en primer lugar. Y de hecho, muchas de las acciones que vamos a realizar, las vamos a realizar en lo que llamamos talleres, que no son clases, ¿no? No es esta clase donde yo estoy hablando, ustedes están del otro lado, incluso en otro momento, escuchándola, sino que tiene que ver con procesos de diálogo, procesos participativos, ¿no? Eh, bien, esa interacción que se da en el taller para nosotros es una analogía de lo que debería ser un espacio de intervención en economía social. Eh, digamos, para poder construir este espacio, para poder construir este diálogo y para que realmente sea un diálogo verdadero, vamos a hablar de la necesidad de procesos que tengan que ver con una praxis liberadora. Una praxis liberadora es, digamos, a través de una metodología que nosotros llamamos, bueno, que podemos llamar de acción, reflexión, acción, o teoría, práctica, es decir, la acción, reflexionamos sobre la acción y eso nos hace modificar las futuras acciones, y entonces en un proceso continuo de acción-reflexión, y podemos ampliar ese método y podemos pensar en lo que podemos llamar como método del análisis concreto, con 4 momentos distintos, ¿no? Entonces, ampliando esta idea de acción, reflexión, acción, vamos a encontrar un primer momento del ver, un segundo momento del sentir, o sea, nosotros inmediatamente que vemos la realidad, y cualquier persona que se acerca a la realidad y ve la realidad, puede indignarse con la realidad y lo primero que pasa es que tiene sentimientos con esas situaciones. Digamos, es inevitable, digamos, nosotros sentimos mucho más rápido que lo que podemos reflexionar. Lo primero que hacemos es sentir cosas. Entonces, es necesario darnos un tiempo y un espacio para poder sentir, ¿no? En este proceso, en esta praxis liberadora. Poder ver, poder sentir, reflexionar, o sea, contraponer esa realidad que vemos con los conceptos, con las ideas, con con los propósitos más importantes de nuestras comunidades. Reflexionamos, lo contraponemos y vemos la distancia que existe entre la realidad y, lo que no- y nuestras aspiraciones, y a partir de ahí surgen las alternativas de acción. Entonces tenemos ver, sentir, reflexionar y actuar. Esto en procesos participativos. Esta es la praxis, lo que podemos entender como una praxis liberadora. Bien,
Por otro lado, eh, digamos, además de encontrarnos con esta situación, tenemos que ser conscientes de otra situación. Entonces, cuando hablamos de educación popular y de economía social, tenemos que entender que bueno, la mayoría de las veces estas situaciones ocurren en, eh, eh, digamos, entre personas que comparten o no, digamos, mejor dicho, no comparten muchas veces la misma cultura. Muchas veces estamos hablando de un encuentro entre culturas distintas. En los apuntes van a ver unas historietas, una historieta de Quino, de Vidas Paralelas, donde expresa muy claramente estas cuestiones, esta idea de un encuentro entre culturas distintas. Muchas veces eh, los procesos, las intervenciones en economía social se producen en situaciones de, eh, de distintas culturas, de encuentro entre distintas culturas, lo que podríamos llamar en situaciones de alteridad. Eh, entonces, la mayoría de las veces, ya sea por distintos motivos, ya sea porque los economistas sociales, los técnicos, los promotores que intervienen son efectivamente de un universo cultural distinto, o bien porque los que intervienen han participado del proceso de socialización distintos, se han formado, en distintos mundos, digamos. La mayoría de las veces las intervenciones tienen que ver con encuentros, lo que podríamos llamar esto que dijimos de alteridad, la alteridad, ¿no? El encuentro de un nosotros con los otros, en donde nuestros marcos teóricos, ¿no? Digamos, los anteojos con los que miramos la realidad son distintos a las de los otros, ¿no? Son distintos a los de las poblaciones con las que trabajamos. Es decir, lo que podemos ver es que existe un cono de luz, un cono digamos, nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias iluminan de una manera la realidad, generan un cono de luz sobre la realidad que es distinto a las que tienen otros. Eh, eh, digamos que digamos, siempre vamos a encontrarnos y tenemos que preguntarnos, interrogarnos sobre nuestros propios etnocentrismos. O sea, esta mirada sobre la realidad con nuestros propios anteojos de alguna manera generan una mirada etnocéntrica. Es decir, la tentación de querer explicar el mundo de los otros con nuestro propio cono de luz, con nuestros propios criterios, con nuestros propios anteojos. Y esto constituye un grave error, ya que el mundo de los otros es un mundo desconocido para nosotros. Y tenemos que comenzar reconociendo eso, comenzar reconociendo que este, necesitamos ser conscientes de las propias reacciones hacia los otros, ¿no? O sea, es muy difícil romper con el etnocentrismo. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de eso y cuestionando eso, este, y en cada momento reaccionando conforme digamos, eh, conforme a poder, eh, digamos, en primer lugar, reconocer al otro, encontrarnos al otro, encontrar, poder dialogar, es imposible, es muy difícil, digamos, dialogar con el otro si no comprendemos su universo. Entonces,
Podemos plantear una metodología de intervención en procesos participativos desde la perspectiva de la educación popular con dos criterios fundamentales. El primero es construir una metodología respetuosa de las subjetividades y de las autonomías, o sea, eh, generar procesos que tengan que ver con la participación real, con el que los otros puedan decir su palabra, puedan expresar su palabra. Eso en primer lugar, o sea, pero en segundo lugar también poder objetivar la propia práctica del economista social, del agente externo, digamos, para ser conscientes de las propias limitaciones, nuestro propio etnocentrismo, como dijimos, nuestros propios sesgos cognitivos. Eh, y este, esto va a ser parte constitutiva del proceso de producción colaborativa de conocimientos y de prácticas junto con los otros. Eh, esto que estoy planteando es algo central en los procesos de intervención en economía social. Cuando queremos imponer a los otros nuestros propios criterios, nuestras propias miradas, este, muchas veces nos vamos a encontrar con respuestas que a lo mejor son afirmativas, con personas que a lo mejor nos hacen, digamos, entre comillas, nos hacen caso a lo que nosotros proponemos, pero seguramente que van a ser, seguramente que en la práctica, las prácticas no van a corresponder a nuestras expectativas y por otro lado los resultados tampoco van a ser lo que nosotros esperamos. Y esto es porque hay un fundamento central en lo que estamos planteando, que es que tenemos la necesidad de reconocer en las unidades domésticas, en las organizaciones económicas populares, los propios saberes, los propios proyectos, las propias lógicas. eh, digamos, es necesario que reconozcamos y las conozcamos y las reconozcamos, que conozcamos las razones que tienen las personas para hacer lo que hacen. O sea, las decisiones que toman pueden no ser este, eh, correctas, digamos, según nuestros criterios, pero son razonables según los criterios de las propias familias, de los propios beneficiarios, de los propios participantes. Eh, y que de alguna manera constituyen prácticas donde se despliegan tácticas pragmáticas que les permiten subsistir y muchas veces soportan más que cualquier otra unidad productiva, que cualquier otra unidad económica. Incluso muchas veces son muy innovadoras y tenemos la obligación de reconocer eso si pretendemos que a partir de ahí se puedan generar transformaciones y generar nuevas, podamos transformar efectivamente la realidad. Entonces, estas tácticas que podemos llamar de tácticas sustantivas, de una pragmática sustantiva, pueden ser la base de una mejora en el nivel de vida de las familias y es necesario reconocerlo. Esto puede ser en la medida en que nosotros apoyemos eso, los estimulemos, pero y sin someterlos a la lógica de reproducción del capital, este, por sobre la lógica de reproducción de la vida. O sea, será necesario constantemente reconocer en los criterios, digamos, en este diálogo. O sea, a ver, la mirada del economista social no es una mirada ingenua. El economista social, el técnico, el profesional que, digamos, que se acerca a procesos en el marco de la economía social, solidaria, popular, eh, digamos, no puede renunciar y bueno, en el apunte se deja bien claro eso, no renuncia a sus saberes, a sus conocimientos, pero sí debe, de alguna manera, ponerlos en duda.
frente a una realidad que es distinta y que no conocemos. Y mal vamos a hacer si vamos con nuestros propios criterios, con nuestros propios principios, con nuestras propias ideas, este, a buscar modificar eh, prácticas y lógicas que durante mucho tiempo ha servido para que las comunidades de los sectores populares subsistan. Básicamente esta es la idea de que queremos plantear en educación popular, en la relación entre la educación popular y la economía social. Eh, Nosotros tenemos ahora un primer encuentro, una primer clase sincrónica este miércoles de esta semana y el próximo miércoles también vamos a tener la última clase sincrónica. Digamos, vamos a poder charlar ahí las dudas, los interrogantes que tengamos y vamos a poder ampliar un poco esto, a sacar las dudas sobre estas cuestiones. Pero sobre todo les pido también, esta clase va a tener, bueno, un cuestionario de verdadero o falso, digamos. Espero que no, digamos, ampliamos la cantidad de preguntas para que sea más sencillo la aprobación, pero de todas maneras la idea no es aprobar, sino la idea es aprender. Digamos, los formularios van a quedar, los cuestionarios van a quedar abiertos para que lo podamos completar. La idea es que, que aprendamos, nos sirvan para reflexionar y aprender. Pero además, lo más importante es que va a haber, eh, hay esta semana un video del cual vamos a hacer un foro de discusión. Eh, yo ahora en esta semana voy a contestar los foros y vamos a participar en particular de este foro que no es obligatorio, pero donde nos cuentan una experiencia que parte de la educación popular para llegar a la economía social y solidaria. eh, y que constituye, digamos, una de las experiencias más importantes del país y además una de las más antiguas también, quizás la más antigua, en relación a este proceso de intervención en educación popular y economía social, solidaria y popular. Bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos ahora el miércoles en la clase sincrónica. Chao.